Hola a todos, Dios les bendiga a cada uno que ha dispuesto su tiempo para escuchar de la palabra del Señor. Que el Señor sea bendiciéndote a ti grande, ricamente a ti y a los tuyos, a tu familia. Hoy el tema que seguimos es tu borrón y cuenta nueva. Vamos a seguir con un nuevo tema de esta serie. Así que yo te pido que te dispongas allí en tu corazón para escuchar de la palabra, para que oremos, invoquemos la palabra de Dios sobre nuestra vida y que ésta sea instruyéndonos en el día de hoy. Dispón tu corazón. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Gracias por el perdón, Señor, que tú nos brindas, Señor. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestro corazón. Hoy nos acercamos a ti, Señor, en esperanza, Dios, a que seas tú hablando nuestra vida, que seas dando tu dirección, que seas dando tu sabiduría, que seas tú dándonos de tu conocimiento, Dios. Padre, necesitamos tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra es la vida, tu palabra es esperanza. Nuestra fe se fortalece por tu palabra. Hoy necesitamos tu palabra. Habla nuestro corazón. Instrúyenos, bendícenos, Señor. Obra sobre nosotros y te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y con todo respeto te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra y que no sean mis ideas, que no sean mis conceptos, sino tu palabra, que seas tú mismo hablando a nuestro corazón. Padre, la gloria es tuya y te pertenece, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les dije ahorita, hace parte de la serie Borrón y Cuenta Nueva. Y hoy vamos a estar hablando sobre el ánimo. Ya hemos visto 3 temas. Hablamos sobre el perdón, la forma en cómo aceptamos la gracia de Dios. Hablamos sobre el arrepentimiento, que es la forma en cómo nos volvemos a Dios. Y hablamos sobre nuestra relación con Dios, que es la forma en cómo nosotros nos conectamos con Dios. Y hoy, en el día de hoy, vamos a hablar sobre el ánimo. Así se titula este tema, ánimo. Y es la forma en cómo nosotros tratamos con el fracaso. Pero no es cualquier fracaso, no estoy hablando de un fracaso empresarial, o un fracaso de proyectos, no estoy hablando de esa clase de fracasos, o un fracaso matrimonial, no, nada de eso. Estoy hablando de el fracaso frente a las tentaciones, ante las debilidades. Recuerda que en el tema del arrepentimiento yo te expresaba de que el hecho de que nosotros nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y nos hayamos vuelto a Dios, esto no significa que vamos a dejar de pecar. Esto no significa que ya se acabó el pecado en nosotros y nosotros no vamos a volver a pecar. No. Mientras nosotros estemos en este caparazón, en este cuerpo, en esta carne, nosotros vamos a seguir fallando. Y la pregunta es esa, o sea, ¿qué hago yo ante estas tentaciones? ¿Qué hago yo cuando fallo? Y hoy vamos a estar desarrollando esas 2 preguntas. ¿Cómo respondo a las tentaciones? ¿Y qué hago cuando fallo? Así que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 5, el apóstol Pablo en la primera parte nos dice que la paciencia y el ánimo vienen de Dios. La paciencia y el ánimo vienen de Dios. Y estas palabras, mis queridos hermanos, son buenas noticias porque la tentación llega a todos nosotros. Pero yo creo que la tentación es inquietante para un nuevo creyente que está tratando de vivir esta nueva vida siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que, por lo tanto, entonces, ¿cómo respondo yo a las tentaciones? Y en primer lugar, yo respondo a las tentaciones recordándome que no estoy solo en esta vida.
recordándome que no estoy solo en esta vida. No estamos solos. La palabra del Señor, allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dice la palabra del Señor. Y también dice ahí, muy conocido, Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero la Biblia en lenguaje sencillo dice que Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. No estoy solo. Cuento con Dios. Dios está haciendo su obra en mí y Él me da las fuerzas para que yo pueda enfrentar esta situación. Toda tentación que venga a mi vida, Dios me dará las fuerzas para enfrentarla. En segundo lugar, yo tengo que reconocer que Jesús ha derrotado a mi enemigo, ha derrotado al diablo, la fuente de nuestras tentaciones. Así que yo tengo que reconocer esto. En 1 Juan capítulo 3, versículo 8, en la nueva versión internacional, la palabra de Dios dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. La tercera forma en cómo yo respondo a las tentaciones es preguntándome ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en este momento que estoy pasando? Cuando recibes una tentación, tú te tienes que preguntar, ¿cómo respondería Jesús ante esta situación? Recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Así que es nuestro fiel modelo para nosotros hacernos esta pregunta. En Romanos capítulo 13, la palabra del Señor dice esto: así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde hay desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Eso lo dice allá en Romanos capítulo 13, el versículo del 12 hasta el 14 en la traducción del lenguaje actual. Así que yo respondo ante las tentaciones de la vida. Respondo ya de tres maneras. Primero, recordándome que no estoy solo en esta vida. Segundo, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo ya derrotó a nuestro enemigo. Y tercero, preguntándome qué haría Jesús en esta situación. Y en cuarto lugar, tú tienes que elegir el camino de Dios. Elige el camino de Dios. Y el camino de Dios es mi mejor opción. Yo tengo que elegir esa opción. En 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13, el apóstol Pablo dice: y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y esto también es una buena noticia. Siempre, siempre, mis queridos hermanos, hay una salida. Jesús fue tentado, se los dije, pero Él nunca pecó. Y habrá veces que elegirás el camino de Dios antes de ceder a la tentación. Pero también habrá otras veces en que no lo harás. Habrán veces en que fallarás. Habrá veces en que entrarás
en tentación. Y cuando tú y yo no elegimos el camino de Dios, entonces fracasamos, entonces caemos. Así que yo tengo que considerar estos puntos, cada uno de ellos tengo que considerarlos. El primero es que yo tengo que recordarme que no estoy solo, Dios está conmigo. El segundo es que yo tengo que reconocer que Jesucristo venció a nuestro enemigo, el diablo, a la fuente de las tentaciones. En tercer lugar, yo tengo que preguntarme qué haría Jesucristo frente a la tentación que estoy enfrentando. Y en cuarto lugar, yo tengo que elegir el camino de Dios. Así que cuando no hacemos ninguno de estos puntos, vamos a fracasar, vamos a fallar. Pero también hay otra pregunta que tenemos que responder. Y es la siguiente. Entonces, ¿qué hago cuando fallo? ¿Qué hago cuando fallo? Cuando analizamos esta pregunta, ¿qué hago cuando fallo? Tú tienes que notarte que esto tiene una suposición. ¿Y qué es una suposición? Una suposición es como algo fingido, o sea, es como tener una idea o un ideal de algo que realmente no existe. Por ejemplo, la pregunta lo dice, ¿qué hago cuando fallo? Es que todos fallamos. No es que nunca vamos a fallar. Todos fallamos. Todos tenemos errores. Todos la embarramos. Todos nos equivocamos. Todos fallamos. Y de hecho, probablemente alguna vez te has sentido como Charlie Brown. Yo no sé si te acuerdas de Charlie Brown, el de Snoopy. Y una vez Charlie Brown estaba acostado en su cama porque había tenido un día muy terrible. Y él dijo, en su pensamiento, él dijo, algunas veces me acuesto sobre mi cama por las noches y me pregunto, ¿en qué me he equivocado? Y luego una voz le dice, esto va a tomar más tiempo que una noche. Todos nos equivocamos. Y si nosotros nos ponemos a meditar en todos los errores que hemos cometido y los que vamos a cometer, esto va a durar mucho, porque todos fallamos. En Romanos capítulo 7, el versículo 15, dice lo siguiente. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. No sé si te sientes identificado con el apóstol Pablo en estas palabras. A veces las cosas buenas que queremos hacer, no las hacemos. Y terminamos haciendo aquellas cosas que odiamos, que no queremos hacer. Muchas veces nos sentimos así de esa manera. Y en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, el predicador Salomón dice lo siguiente. Sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y que nunca peque. Cuando nosotros cometemos esos errores, Dios no desea que nos demos por vencido. Él no quiere que dejemos de intentar vivir para Él. Cuando tú te equivocas, no tienes que desanimarte. Tienes que seguir estos puntos que te voy a dar a continuación. ¿Qué hago cuando fallo? Primero, admita que has fallado. Debes admitir que has fallado. Es lo primero que tienes que hacer y esto lo tienes que hacer inmediatamente. La Biblia dice en Santiago, en la primera parte del capítulo 3, versículo 2, dice que todos fallamos mucho. Así que todos nosotros estamos de acuerdo en algo, y es que todos pecamos. No hay ningún ser perfecto en este planeta. No hay nadie que siempre haga lo bueno y no cometa ninguna equivocación. En eso todos en este planeta estamos de acuerdo. Y la palabra también dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, reafirmando esto, dice que todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Y también dice en otro texto de ahí mismo, del capítulo 3 de Romanos, es que todos hemos pecado. No hay ni uno que sea justo, no hay ni uno que sea bueno. Así que es por eso que nosotros necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Si fuera posible vivir la vida a nuestro propio parecer, siempre vamos a fallar. Pero Jesús, si nosotros pudiéramos ser santos por nuestra propia manera de vivir, realmente la obra de Jesús en la cruz no fuera sido necesaria. Jesús no hubiera necesitado venir y no lo necesitaríamos a Él todos los días, porque nosotros por nuestra propia fuerza podemos lograr esto. Así que en primer lugar, ¿qué hago cuando fallo? Es que yo debo admitirlo. Cada vez que peques, admite que has fallado. Y en segundo lugar, tú tienes que evaluar por qué has fallado. ¿Por qué he fallado? Y tienes que hacerte esa pregunta. ¿Por qué he fallado? ¿En qué circunstancias estaba? ¿Qué situación estaba por haber fallado? Para que yo hubiera fallado. En Marcos capítulo 7, el versículo 20 en adelante, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, yo tengo que evaluar en mi interior. O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué la embarré? ¿Por qué fallé? ¿Por qué pequé? Porque todos los pecados, mis queridos hermanos, empiezan adentro de nosotros, en nuestro pensamiento. Esto empieza en el pensamiento del hombre. Y esto no es algo que simplemente sucedió. Ese asunto de que, yo no sé qué me pasó, no sé por qué pequé. No, todo empieza en el pensamiento. Las palabras que uno dice, las acciones que uno hace, todos empezaron en el pensamiento. Toda acción empezó en el pensamiento. Así que admito mi pecado, admito que he fallado. Segundo, evalúo por qué he fallado. Y tercero, le pido perdón a Dios. Me acerco a Dios y le pido perdón. Recuerda esta promesa que nos dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Escuchaste eso? Está hablando de limpiarnos completamente. O sea, de ser perdonados completamente, mis queridos hermanos. Esto es único, esto es fantástico. O sea, no sentir culpa, ser perdonados, tener una conciencia clara, sabiendo siempre de que estoy bien con Dios, porque he confesado mis pecados y Él me ha perdonado. Así que pensemos un momento en esto. ¿Será que es posible ser parcialmente limpio? ¿Será que esto es posible? Claro que no. Si algo de suciedad queda en nosotros, nosotros estaríamos sucios. No existe, no hay medias tintas en esto. No hay que, es que yo soy limpio por una parte, pero sucio por otra parte. No, Dios no es así. Dios te limpia completamente. Dios te perdona completamente. Dios dice que cuando tú confiesas tu pecado, Él te perdona y nosotros somos limpios completamente. Él está diciendo allí que todos nuestros pecados, seremos limpios de todos nuestros pecados y limpios de todas nuestras maldades. Así que nada de suciedad queda en nosotros cuando nosotros recibimos el perdón de Dios. Así que pide perdón al Señor.
Miremos un par de versículos en la palabra del Señor. El primero está en el Salmo 18, versículo 20. Y en la traducción El Mensaje dice lo siguiente: Dios le dio sentido a mi vida cuando entregué todo mi ser ante Él. Cuando puse mi actuar ante Él, Él me dio un nuevo inicio. Y el Salmo 32, versículo del 3 al 5, dice esto: Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis pecados al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Así que admito que he fallado, evalúo por qué he fallado, pido perdón a Dios y me enfoco después hacia adelante. En cuarto lugar, me enfoco hacia adelante, acceso a mi futuro, o sea, miro hacia adelante. En Isaías capítulo 43, el versículo 18, dice lo siguiente: Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. El Señor nos está diciendo que nos enfoquemos en el futuro. No se enfoquen en las cosas que pasaron, porque eso ya quedó en el pasado. Y que estemos alerta a las cosas nuevas que Él va a hacer. Así que debo enfocarme hacia adelante, estar atento a lo que Él va a hacer en mi vida a partir de este momento. ¿Por qué Dios puso nuestros ojos enfrente? Para que nosotros podamos mirar hacia adelante, mirar hacia el frente. Él no desea vernos ir hacia atrás, mis queridos hermanos. Dios no desea que nos enfoquemos hacia atrás. Nuestros oídos están hechos hacia adelante porque lo que está enfrente, mis queridos hermanos, de nosotros es lo que realmente importa. Es más fácil alcanzar lo que está enfrente que lo que está atrás, porque lo de atrás ya pasó. Dios tiene la intención de que nosotros alcancemos lo que está delante, lo que Él tiene preparado para nosotros, su propósito, su destino profético. Él quiere que nosotros alcancemos esto. Así que no hay una sola parte de nuestro cuerpo que esté detrás de nosotros que realmente importe. Todo lo que está detrás de nosotros no importa. No importa. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, tendemos a enfocarnos más en nuestro pasado que en cualquier otra cosa. Y a veces el estar muy enfocados en nuestro pasado es lo que realmente trunca nuestro futuro en Dios. Y vivimos con muchos problemas que ya pasaron, con muchos pecados que ya pasaron, que Dios perdonó, y todavía nos culpamos de todo esto, mis queridos hermanos. Así que muchas veces nos condenamos a nosotros mismos mirando hacia atrás en vez de mirar hacia adelante, y quedamos atrapados en una prisión, una sentencia que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en nuestros errores del pasado, en las equivocaciones del ayer, que en lo que Dios tiene planeado para nosotros adelante. Y Dios quiere que estés enfocado adelante, mi querido hermano. Enfócate en Dios, mira hacia adelante, accede a lo que el Señor tiene planeado para tu vida. Y la verdad, mis queridos hermanos, es que Dios ama darnos una segunda oportunidad. Esa es la naturaleza de Dios, su gracia. Él siempre está dándonos segundas oportunidades. La gente dice, pero es que tú no puedes separar los huevos revueltos. Y es verdad, tienes toda la razón, tú no puedes separar los huevos revueltos, pero puedes hacer un omelette con ellos,
puedes hacer, si le picas cebolla, tomate, puedes hacer un buen perico con eso. Así que realmente Dios desea hacer del resto de nuestra vida una mejor vida, lo mejor de tu vida. Ya, porque Él dice que no cuenta mucho realmente dónde has estado, sino en la dirección a donde vas a ir. Y la dirección a donde vas a ir tiene que ser su propósito o el destino que Él tiene preparado para ti. Y eso es lo que realmente cuenta, mi querido hermano. Y en quinto y último lugar, mis queridos hermanos, yo tengo que ajustar mi curso. Ajustar nuestro curso, mis queridos hermanos, puede que no sea fácil. Aún cuando nosotros queremos cambiar, queremos ajustar nuestro curso, esto puede causar algún dolor. Normalmente los cambios en la vida producen crisis. Pero el cambio siempre es mejor que un golpe al final del camino. Yo siempre escuché a mi esposa Omaira decirle a algunas personas que Dios deja que en tus decisiones, tú tomes tus decisiones y vayas por la vida. Y cuando te estrelles, cuando la vida te golpea, tú regresarás a Dios y Él te recogerá. Eso es lo que se refiere con el ajustar nuestro curso. Y mira lo que dice, yo no sé si tú te acuerdas lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, vete y de ahora en adelante no peques más. Y el proverbista Salomón, allá en el Proverbio capítulo 20, versículo 23, el proverbista Salomón dice que los azotes hieren, pero curan la maldad. El castigo purifica lo más recóndito del ser. Eso lo dice ese proverbio, la palabra del Señor. Y algunas veces, mis queridos hermanos, se necesita una experiencia dolorosa para hacernos cambiar nuestros caminos, para que nuestros caminos cambien. Créanme cuando les digo que cada uno de nosotros que ha estado en los caminos del Señor, o yo diría que la mayoría, el 99% de los cristianos que hemos estado en el camino del Señor, llegamos a Dios por algo que sucedió, algo doloroso que sucedió. Hay personas que llegan a los caminos del Señor por la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, por pérdidas, por cosas que causan dolor, por una decepción, por un problema. Todos nos hemos acercado a Dios por eso. Y a veces los problemas, los dolores que ofrece este mundo son los que nos hacen buscar a Dios. Así que para cambiar la forma en cómo nosotros vivimos, yo debo ajustar mi curso. Debo cambiar la forma también de verme a mí mismo. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, nosotros tenemos una nueva posición. Allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y esa es nuestra posición. Esa es nuestra nueva posición. Esa es nuestra nueva identidad. Si estamos en Cristo, yo soy una nueva creación. Así que no solamente tengo una nueva posición en Cristo, también tengo una nueva posesión. Por eso ahí también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, en la segunda parte, dice que lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Algunos de nosotros necesitamos una vieja identidad para ir y una nueva para llegar. Y yo te preguntaría, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿no te gustaría que todo fuera hecho nuevo en tu vida? ¿No te gustaría tener una nueva identidad? ¿No te gustaría tener siempre un nuevo inicio con Dios? Y realmente cada uno de ustedes tiene uno. Si han hecho un compromiso con Jesús y están en Cristo, ustedes tienen una
nueva oportunidad para avanzar, tienen un nuevo inicio con Dios, tienen una nueva identidad. Ustedes, todo ha sido hecho nuevo para ustedes. Así que no solamente tenemos una nueva posición, una nueva posesión, sino que también tenemos un nuevo potencial. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, mis queridos hermanos, nosotros en Cristo tenemos una nueva posición, tenemos una nueva posesión y tenemos un nuevo potencial. Y nosotros, mis queridos hermanos, debemos empezar a cambiar la forma en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y yo quiero concluir con una historia de la vida real de un hombre, pues él falleció ya, que se llamaba Víctor Serebriankov, creo que se pronuncia así. Y la historia de este hombre dice que cuando él tenía 15 años, su maestro le dijo que nunca iba a terminar la escuela, que debería abandonar sus estudios y que aprendiera algún oficio. ¿Y qué hizo Víctor? Víctor siguió el consejo de su profesor. Y por los siguientes 17 años, dice que él fue una persona ambulante en los trabajos, que saltaba de un trabajo hacia otro, de una empresa hacia otro como empleado. Y dice que cuando él tenía 32 años, en la empresa donde él estaba trabajando en ese tiempo, hubo una evaluación, hicieron una evaluación donde reveló algo en la vida de este hombre. Porque Víctor se le había dicho, cuando estudiaba, se le había dicho que él era un burro, que él no iba a llegar a ningún lado. Y en esta prueba que hizo esta empresa, reveló que Víctor era un genio, que el coeficiente intelectual que él tenía era de 161, dice. Y adivine qué pasó. Así es, él empezó a actuar como un genio. Y aquí tengo una lista de cosas que él empezó a hacer. Dice que desde ese momento que él supo que tenía ese coeficiente intelectual, dice que las cosas en él empezaron a cambiar. Dice que empezó a escribir libros. Dice que ha protegido un número de patentes y llegó a ser un hombre de muchos negocios que fueron exitosos. Dice que él perteneció a un grupo que se llama Sociedad Internacional Mensa, que solamente las personas con coeficiente de 140 para arriba pueden entrar en esta asociación internacional. Y se dice que este hombre fue muy exitoso. ¿Y qué hizo la diferencia en Víctor? ¿Qué pasó con Víctor? ¿Qué hizo la diferencia? Realmente él durante 17 años estuvo mirándose a sí mismo como los demás decían que él era. Su profesor dijo que era un burro. Y realmente cuando él descubrió que tenía este coeficiente intelectual, cambió su percepción de verse a sí mismo. De repente se volvió inteligente a los 32 años. ¿Será que él se volvió inteligente a los 32 años? No. Él siempre fue inteligente, sino que la percepción que tenía de sí mismo era equivocada. Fue algo que fue autoimpuesto. Y nosotros muchas veces vivimos así, mis queridos hermanos. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos una nueva oportunidad, somos diferentes. Miren, yo escuché una vez a un predicador que decía: Dios no es un fracasado como para que sus hijos sean fracasados. Dios es un Dios de éxito para que nosotros
podamos lograr éxito. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, mis queridos hermanos. Él dio todo por nosotros. Así que nosotros tenemos que empezar a cambiar la perspectiva, la forma en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y nosotros no debemos vernos como los demás nos ven. Así que, con todos estos puntos que yo te he dado en el día de hoy, espero que los hayas anotado. Todos estos puntos que yo te he dado en el día de hoy, espero que sean de bendición para tu vida, para que puedas enfrentar el fracaso ante la tentación, ante la debilidad, ante lo que el diablo siempre quiera poner delante de ti, mi querido hermano. Así que cuando tú te entregas a Dios, cuando entregas tu vida al Señor, el Señor empieza a darte a ti una nueva identidad. Y el pasado, mi querido hermano, se va. El pasado se va y tienes una posición nueva. Tienes una posición nueva y tienes un nuevo potencial. Recuerda siempre esto. Así que oremos. Oremos y pongamos este tiempo delante de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza de hoy. Gracias por cada punto que nos has enseñado para enfrentar las tentaciones. Padre, gracias por enseñarnos de que en ti siempre tenemos segundas oportunidades para avanzar, tenemos un nuevo comienzo. Tú dices que si estamos en ti somos nueva creación y que las cosas viejas han pasado y que todas estas son hechas nuevas en ti. Gracias, Dios, porque tú nos das una nueva posición, una nueva identidad. Podemos decir que somos hijos tuyos, que somos hechura tuya, somos tu creación. Gracias, Señor, por la posición que nos das. Gracias por la posesión que nos das, por la oportunidad de que podamos tener un nuevo inicio contigo, de que las cosas puedan ser nuevas en nosotros, por la oportunidad, Señor, que tú nos das. Y gracias, Dios, por el potencial, por la capacidad que tú nos das. Yo te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice la vida de ellos, concede los deseos de su corazón, los anhelos más profundos en ellos, y que seas tú obrando grandemente sobre sus vidas, que tu protección, tu cuidado, tu provisión siempre esté sobre sus vidas y sobre los suyos. La gloria y la honra te pertenece. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que, mis hermanos, le damos gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.